Mendigaba en la puerta de un restaurante, pero cuando un millonario descubrió quién era, quedó sin palabras. Las calles de Madrid, en su habitual bullicio nocturno, resplandecían bajo la luz de los faroles. El aroma de los restaurantes de lujo flotaba en el aire, mezclándose con la brisa invernal que recorría la ciudad. Personas elegantemente vestidas caminaban por las aceras adoquinadas, sumidas en conversaciones, risas y copas de vino en terrazas exclusivas. Pero entre esa opulencia, sentado en la acera con la espalda apoyada en una pared fría y descuidada, estaba Manuel Ortega. Con el cabello revuelto y una barba descuidada, su aspecto era el de un hombre al que el tiempo había consumido sin piedad. Sus ropas estaban desgastadas, y en sus manos temblorosas sostenía un vaso de plástico donde algunos transeúntes dejaban monedas sin siquiera mirarlo. A su lado, un viejo cartón con letras borrosas por la suciedad decía simplemente, «Tengo hambre». Los días de Manuel transcurrían en un eterno letargo. Se despertaba con el murmullo de la ciudad y se acostaba con el frío de la madrugada. No esperaba nada de nadie. Había aprendido que la indiferencia era la norma. Había dejado de soñar, de creer en segundas oportunidades. Para él, la vida no era más que una espera sin sentido. Pero aquella noche algo cambió. Entre los clientes que entraban y salían de uno de los restaurantes más exclusivos, un hombre se detuvo a pocos metros de Manuel. Vestía un impecable traje azul marino, llevaba un reloj caro en la muñeca y sostenía un teléfono en la mano. Fernando Alcázar, un empresario exitoso, tenía la costumbre de cenar en ese restaurante después de largas reuniones de negocios. Sin embargo, esa noche, algo lo distrajo, el mendigo en la puerta. Fernando lo observó con atención. Había algo inquietantemente familiar en ese rostro cubierto de suciedad y tristeza. Sus ojos oscuros y profundos, su expresión cansada. ¿Dónde lo había visto antes? El empresario frunció el ceño, tratando de recordar. No era raro ver indigentes en la ciudad, pero algo en aquel hombre le provocó una sensación extraña, como si una parte de su memoria estuviera tratando de despertar. Antes de entrar al restaurante, sacó un billete de su billetera y se lo extendió a Manuel. El hombre lo miró sin reaccionar, como si el gesto no tuviera sentido para él. Con manos temblorosas, tomó el dinero, pero no dijo nada. Fernando lo estudió un momento más antes de entrar. Aunque intentó concentrarse en su cena y en la conversación de negocios, su mente volvía una y otra vez al rostro de aquel mendigo. Esa noche, al llegar a su casa, su inquietud se convirtió en una necesidad de saber la verdad. Sofía, llamó a su asistente a través del teléfono. Necesito que averigües algo. Hay un hombre que siempre está sentado en la puerta del restaurante donde suelo cenar. Quiero saber quién es. Sofía, acostumbrada a sus peticiones inesperadas, no hizo preguntas. Mañana mismo me encargo, señor Alcázar. Fernando colgó el teléfono y se quedó en silencio. Algo le decía que esa historia no era la de un simple mendigo. A la mañana siguiente, Sofía Menéndez, la asistente de Fernando, ya tenía información sobre el hombre misterioso. Como era habitual en su trabajo, había hecho una investigación rápida pero eficiente. Con una carpeta en mano, entró en la oficina de su jefe, quien, con una taza de café en la mano, revisaba algunos contratos. Aquí tiene lo que me pidió, señor Alcázar. Fernando dejó los documentos sobre su escritorio y tomó la carpeta. Al abrirla, vio una fotografía de Manuel, aunque mucho más joven, con el cabello corto y bien arreglado, vestido con una camisa sencilla pero elegante. Debajo de la imagen, un nombre, Manuel Ortega. Frunció el ceño. El nombre no le resultaba del todo desconocido. Pasó la página y comenzó a leer. Con cada palabra, su incredulidad aumentó. Manuel Ortega no era un indigente cualquiera. Había sido uno de los escritores más brillantes de su generación. Sus libros habían vendido miles de copias y sus ensayos habían inspirado a una gran cantidad de personas. Sus obras trataban sobre el propósito de la vida, la superación personal y la lucha contra la adversidad. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, su mente hizo clic. Él conocía a Manuel Ortega. O mejor dicho, conocía sus palabras. Cuando era más joven, antes de convertirse en el empresario exitoso que era ahora, había atravesado momentos difíciles. Sus sueños parecían inalcanzables y el camino al éxito estaba lleno de obstáculos. Fue en esa época cuando había leído uno de los libros de Ortega, El peso de las palabras, una obra que lo había marcado profundamente.
Ese libro había sido un punto de inflexión en su vida. Y ahora, su mayor inspiración estaba sentado en la calle, olvidado por todos. ¿Cómo llegó a esta situación?, preguntó Fernando, levantando la mirada hacia Sofía. Según lo que encontré, su esposa y su hija murieron en un accidente hace más de 10 años. A partir de ahí, cayó en depresión, dejó de escribir y se alejó del mundo editorial. Se sumió en la bebida y terminó en la calle, explicó ella, con un tono de voz serio. Fernando cerró la carpeta con un suspiro. Todo tenía sentido ahora. Manuel no solo había perdido a su familia, había perdido su propósito. Se puso de pie, con el ceño fruncido. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Ese hombre le había dado las palabras que lo impulsaron a seguir adelante. Ahora era su turno de devolverle algo a cambio. Necesito encontrar una forma de hablar con él, dijo, más para sí mismo que para Sofía. Si quiere, puedo acompañarlo esta noche. Tal vez sea más fácil si alguien de confianza está cerca, ofreció ella. Fernando asintió. Sí, esta vez no iba a ignorar esa sensación que lo había inquietado desde la noche anterior. Iba a cambiar la vida de Manuel, así como él había cambiado la suya años atrás. Esa noche, Fernando y Sofía llegaron al restaurante donde Manuel solía sentarse. La ciudad seguía su ritmo habitual. Parejas cenaban en las terrazas iluminadas, los automóviles pasaban veloces por la avenida, y los camareros se movían de un lado a otro, sirviendo platos exquisitos. Pero Manuel seguía allí, ajeno a todo, con la mirada perdida en el suelo. La luz de los faroles resaltaba las arrugas de su rostro, los surcos de su cansancio y la suciedad de sus ropas. Sostenía entre las manos su vaso de plástico medio vacío, mientras el frío de la noche le calaba los huesos. Fernando respiró hondo y se acercó. Se inclinó levemente para estar a la altura del hombre y le extendió un billete. «No necesito tu dinero», murmuró Manuel sin siquiera levantar la vista. Fernando retiró la mano. No estaba ahí para darle limosna. «No vine solo por eso. Quiero hablar contigo». Esta vez, Manuel alzó la mirada. Sus ojos, oscuros y apagados, se fijaron en él con desconfianza. «No tengo nada que decir», respondió con aspereza, volviendo a bajar la vista. Fernando se agachó y apoyó los antebrazos sobre sus rodillas, estudiando el rostro del hombre con atención. ¿Cómo podía alguien que había escrito con tanta pasión sobre la vida haber caído en semejante estado de desesperanza? «Sé quién eres, Manuel Ortega», dijo en voz baja, observando cualquier reacción en su rostro. El hombre frunció el ceño, su cuerpo se tensó por un instante, pero volvió a su postura encorvada. «Ese hombre está muerto». «No lo creo», replicó Fernando con firmeza. «Leí tus libros cuando era joven. Me ayudaron a seguir adelante en momentos en los que pensé que todo estaba perdido». Manuel soltó una risa amarga. «Entonces supongo que hice un buen trabajo, para otros». Fernando notó que, a pesar del tono de burla, había algo roto en esas palabras. Dolor, resignación. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó sin rodeos. Manuel apretó la mandíbula. No le debía explicaciones a nadie, mucho menos a un hombre de traje caro que probablemente nunca había conocido la verdadera miseria. «La vida me trajo hasta aquí», murmuró. «No es la vida, Manuel. Fuiste tú quien dejó que todo se desmoronara». Por primera vez, Manuel le sostuvo la mirada. Un destello de rabia brilló en sus ojos. «¿Y qué demonios sabes tú sobre perderlo todo?», espetó, con la voz quebrada. Fernando no respondió de inmediato. No porque no tuviera una respuesta, sino porque entendía que aquel hombre estaba atrapado en una batalla interna de la que aún no estaba listo para salir. «Solo sé que no quiero verte aquí mañana». Manuel frunció el ceño. «¿Y qué se supone que haga? ¿Que me levante como si nada, consiga un trabajo y regrese a mi vida? No. Pero tampoco puedes quedarte aquí esperando que algo cambie por sí solo». El silencio entre ellos se hizo denso. Sofía, que había permanecido a unos pasos de distancia, observaba la escena con cautela, notando la tensión en el aire. Finalmente, Fernando sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo dejó junto a Manuel, un libro, con la portada desgastada por el tiempo. Manuel lo miró con recelo y, cuando Fernando y Sofía se alejaron, estiró una mano temblorosa y lo tomó. Era su propio libro, El peso de las palabras. Y, en una hoja en blanco, había una nota escrita con letra firme. «Tus palabras cambiaron mi vida».
Déjame cambiar la tuya. El viento nocturno soplaba con fuerza entre los callejones de Madrid. Manuel, sentado en su rincón habitual, sostenía el libro entre las manos, observándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Hacía años que no veía una de sus propias obras. Pasó los dedos por la portada gastada, sintiendo el relieve de su nombre impreso en letras doradas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese hombre, ese escritor que había plasmado esas palabras, ya no existía. Apretó los dientes y, con un gesto brusco, dejó el libro a un lado. No quería recordar. No quería abrir una herida que nunca había cicatrizado. Pero el peso del silencio fue más fuerte. Después de unos minutos, tomó el libro de nuevo y lo abrió al azar. Sus ojos cansados recorrieron las líneas, y, por primera vez en años, se enfrentó a su propia voz del pasado. La vida no es el peso de lo que hemos perdido, sino la suma de lo que aún podemos construir. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía haber escrito eso y terminar donde estaba ahora? Un nudo se formó en su garganta. Se obligó a seguir leyendo, recordando la pasión con la que una vez hablaba sobre la resiliencia, sobre la capacidad de renacer de las cenizas. Ironía pura. Cerró el libro de golpe y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. El dolor nunca se había ido, solo lo había adormecido con el tiempo. Esa noche, por primera vez en años, Manuel soñó con su esposa y su hija. La mañana siguiente lo encontró despierto antes de que el sol iluminara las calles. Su mente estaba inquieta. Sentía que su mundo, aunque aún sombrío, había sido sacudido de alguna forma. Pasó el día observando a la gente que iba y venía. La vida seguía para todos, menos para él. ¿Y si Fernando tenía razón? ¿Y si él mismo había permitido que todo se desmoronara? Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas, Manuel tomó el libro y se levantó con dificultad. Sus piernas, acostumbradas a la inmovilidad, protestaron al moverse. Por primera vez en años, dio el primer paso hacia lo desconocido. Manuel caminó sin rumbo por las calles de Madrid, sosteniendo el libro contra su pecho como si fuera un ancla. Cada paso le parecía extraño, como si sus piernas ya no estuvieran acostumbradas al movimiento. Llevaba años atrapado en la misma rutina de inmovilidad, esperando que la vida simplemente lo olvidara. El viento frío le golpeó el rostro mientras se detenía frente a una vidriera. El reflejo que le devolvía el cristal era el de un hombre envejecido antes de tiempo, con el rostro curtido por la tristeza y el abandono. Por un instante, sintió vergüenza de lo que veía. El mensaje de Fernando seguía repitiéndose en su mente: tus palabras cambiaron mi vida. Déjame cambiar la tuya. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía alguien como él cambiar, después de tantos años de caída libre? Dudó. Pensó en volver a su rincón habitual, donde el mundo lo ignoraba y él podía seguir existiendo en su letargo. Pero en lugar de eso, giró sobre sus talones y tomó un camino distinto. Casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta la entrada de un pequeño albergue para personas sin hogar. Las luces cálidas iluminaban la fachada y, a través de las ventanas, podía ver a varias personas cenando en largas mesas. Un cartel en la puerta decía: bienvenidos. Siempre hay una oportunidad. Manuel sintió una punzada en el pecho. Siempre hay una oportunidad. Apretó los labios y se quedó en la acera, dudando. Pero entonces, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Me alegra verte aquí. Fernando estaba a pocos metros, observándolo con una leve sonrisa. Era como si supiera que tarde o temprano Manuel llegaría hasta ahí. No es lo que crees, dijo Manuel, con voz áspera. No he venido a pedir ayuda. Fernando asintió lentamente. No tienes que pedirla. Solo entrar. El silencio entre ellos se alargó. Manuel sintió la tentación de darse la vuelta y huir. Pero algo dentro de él, algo que había permanecido dormido por años, le impedía dar marcha atrás. Finalmente, sin decir una palabra, subió los escalones del albergue y cruzó la puerta. Fernando sonrió, satisfecho. La primera puerta había sido abierta. Los primeros días en el albergue fueron extraños para Manuel. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo en la calle que la idea de tener un techo sobre su cabeza y una cama limpia le resultaba ajena. Dormía inquieto, como si en cualquier momento alguien fuera a echarlo de allí. El albergue tenía normas básicas: horarios para comer,
espacios compartidos, sesiones con un terapeuta si lo deseaban. Manuel se mantenía apartado, observando a los demás en silencio. Algunos, como él, tenían miradas vacías, marcadas por el tiempo y la desesperanza. Otros parecían aferrarse a la posibilidad de una segunda oportunidad. Pero él aún no estaba seguro de qué hacer con la suya. Una tarde, mientras tomaba café en una mesa junto a la ventana, Fernando apareció. Se sentó frente a él, con la misma calma de siempre. ¿Cómo te sientes? Manuel le lanzó una mirada irónica. ¿Esperas que te diga que estoy agradecido y que mi vida ha cambiado de la noche a la mañana? Fernando sonrió de lado. No. Pero espero que al menos consideres que esto es un comienzo. Manuel suspiró. Era agotador pelear con alguien que no se rendía fácilmente. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó finalmente. Fernando sacó de su portafolio una libreta nueva y un bolígrafo, y los dejó sobre la mesa. Quiero que vuelvas a escribir. El corazón de Manuel dio un vuelco. Miró la libreta como si fuera un objeto peligroso, como si tocarla fuera a abrir una herida demasiado profunda. Eso ya no es parte de mi vida. ¿Porque tú lo decidiste o porque el miedo lo decidió por ti? El silencio cayó entre ellos. Manuel no tenía respuesta para esa pregunta. Fernando se puso de pie, pero antes de irse, le dio una última advertencia. No tienes que hacerlo por mí. Pero si alguna vez te preguntas qué más puedes hacer con esta oportunidad, ahí tienes una opción. Manuel no tomó la libreta de inmediato. Se quedó mirándola sobre la mesa durante días. Hasta que, una noche, cuando el resto del albergue dormía, se sentó en su cama con la libreta en las manos. Dibujó un trazo lento sobre la hoja en blanco. No se trataba de una historia. Se trataba de él. Y por primera vez en años, las palabras volvieron a nacer de sus heridas. Los días pasaron y, poco a poco, la libreta comenzó a llenarse de palabras. Al principio, los trazos de Manuel eran inseguros, casi temblorosos, como si temiera que sus pensamientos quedaran atrapados en el papel. Pero con cada línea escrita, algo dentro de él se soltaba, como si las palabras fueran un puente entre su pasado y su presente. Fernando regresaba al albergue con frecuencia. Nunca presionaba, pero siempre preguntaba con curiosidad, ¿cómo va la escritura? Manuel solía gruñir alguna respuesta evasiva, pero, en secreto, sentía que volver a escribir le estaba devolviendo algo que había perdido. No era solo su talento, era su identidad. Una tarde, Fernando llegó con una propuesta inesperada. Hablé con una editorial. Les conté que tenías un manuscrito nuevo. Manuel dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró con incredulidad. No tengo un libro. Aún no. Pero lo tendrás. El silencio se alargó. La idea de publicar de nuevo lo aterraba. No solo por miedo al fracaso, sino porque exponer sus palabras significaba abrir su alma al mundo una vez más. No creo estar listo, murmuró. Fernando asintió con comprensión. Nadie lo está al principio. Pero no tienes que hacer esto solo. Manuel bajó la mirada. Quizás, después de tanto tiempo huyendo, era momento de enfrentar su destino. Esa noche, volvió a escribir con más determinación que nunca. El día de la presentación del libro llegó antes de que Manuel pudiera procesarlo por completo. Durante semanas, había trabajado en su manuscrito con una intensidad que no recordaba haber sentido en años. Las noches en vela, las páginas tachadas y reescritas, los momentos de duda en los que pensaba en abandonar, todo lo había llevado hasta ese instante. El evento se celebraría en una librería de Madrid. No era un gran auditorio ni un evento de gala, pero para Manuel, se sentía más imponente que cualquier escenario. La prensa había mostrado interés en su regreso, y varias personas que alguna vez lo admiraron estaban allí, esperando escucharlo. Mientras esperaba tras bambalinas, sintió como su pecho se apretaba. El miedo aún estaba ahí. ¿Y si todos lo veían como un fracaso? ¿Y si nadie compraba su historia? Una mano firme se apoyó en su hombro. Respira. Todo esto es porque lo lograste, dijo Fernando con una sonrisa. Manuel tragó saliva y asintió. No había marcha atrás. Cuando salió al escenario, los aplausos lo tomaron por sorpresa. Había gente esperándolo. Algunos tenían en las manos ejemplares de su nuevo libro. Otros, copias desgastadas de sus antiguas obras. Manuel tomó asiento y, con voz temblorosa, dijo, «No creí que volvería a estar aquí».
Un murmullo recorrió la sala. Muchos conocían su historia. Pero, si algo aprendí en este tiempo, es que la vida siempre nos da otra oportunidad, si nos atrevemos a tomarla. Hubo un silencio respetuoso. Manuel miró a la audiencia y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. A medida que la firma de libros avanzaba, varias personas se acercaron con emoción. Sus palabras me ayudaron cuando más lo necesitaba, dijo una joven con los ojos brillantes. Gracias por volver, susurró un hombre mayor, apretando su mano con fuerza. Manuel sonrió. Había pasado años sintiéndose invisible, pero sus palabras nunca habían desaparecido. Y, en ese instante, supo que no había sido Fernando quien le había cambiado la vida. Fueron sus propias palabras las que lo rescataron. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que todo estaba perdido? Manuel creyó que su historia había terminado, pero descubrió que siempre hay una segunda oportunidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.